este vídeo me gustaría hablar sobre el descanso, la importancia que tiene la relajación, el descansar, el tener un buen sueño, una buena higiene del sueño. Vamos a ver cuáles son las fases del sueño, vamos a ver los beneficios que tiene y los riesgos que tiene el hecho de no dormir bien. También vamos a ver un poquito algunas estrategias, algunas rutinas, algunos consejos, recomendaciones para que durmáis mejor, para que duerman mejor. Y bueno, vamos a terminar el vídeo hablando de algunos suplementos, ¿vale? Que pueden ayudarte a mejorar el descanso en el caso de que sufras de insomnio o viajes mucho con el problema del jet lag y demás. Así que bueno, si te interesa este tema, quédate porque creo que es bastante interesante. Venga, vamos a por ello. Bueno, antes de empezar quiero enseñaros al patrocinador de este vídeo. Es la primera vez que un vídeo de mi canal es patrocinado y quiero dar las gracias a Breath, que es una marca de almohadas viscoelásticas. Aquí estáis viendo la funda de transporte, lógicamente os voy a enseñar rápidamente la almohada y pasamos al vídeo. He estado probándola durante un par de meses y en diferentes condiciones, tanto en la montaña como en casa, como en diferentes sitios. Básicamente la almohada viene pues en esta fundita, ¿vale? Y es una almohada de un tamaño, como veis, bastante grande. En el momento que la sacamos empieza a recuperar la forma. Al ser viscoelástica, digamos que se puede prensar y luego recupera muy rápidamente su forma. Es un tejido bastante transpirable, bastante comodito. Tiene una pequeña funda, ¿vale? La cual se puede retirar para lavar. Tiene un núcleo de carbono, lo que hace que sea, digamos, más resistente a los olores, a la humedad, a las bacterias, etcétera. Y la verdad que ha sido una almohada que en casa realmente no notamos mucho la diferencia con otras almohadas viscoelásticas, pero yo sobre todo cuando me la he llevado de viaje sí que lo he notado bastante, porque normalmente las almohadas que usamos para los viajes pues son almohadas incómodas o son almohadas inflables, en el caso de las almohadas de tiendas de campaña y demás. En este caso pues esto lo podemos llevar enrollado en una bolsa, como ya habéis visto, o dentro de la mochila de trekking. Y en cualquier momento, cuando vayamos a dormir, pues tenemos una almohada muy cómoda y sobre todo a nivel del cuello y de la cabeza, pues es bastante importante. Así que nada, os la recomiendo mucho, podéis pasaros por su web y con el código que tenéis en la descripción del vídeo, pues tendréis un pequeño regalo junto con la almohada. Y bueno, vamos al lío. Las grandes claves para mejorar dentro de cualquier deporte son tres: una buena programación del entrenamiento, una alimentación equilibrada, adecuada para el deporte que practicamos, y un buen descanso. Con esos tres pilares correctamente organizados y estructurados podemos conseguir mejorar muchísimo nuestro rendimiento, pero en el momento que uno de estos tres pilares empieza a verse afectado, el rendimiento empieza a caer y el riesgo de lesionarnos y el riesgo de tener cualquier tipo de problema aumenta exponencialmente. Uno de los pilares más importantes va a ser el descanso. Por ejemplo, en este estudio realizado en atletas jóvenes se vio que cuando había un sueño deficitario, es decir, no dormían bien, se aumentaba el riesgo de lesión y también el riesgo de enfermedad crónica. Al final, el hecho de no dormir bien no solo nos va a afectar a nivel de rendimiento deportivo, sino también a nivel de salud. Seguramente muchos y muchas os ha pasado el hecho de no dormir bien y que eso os afecte pues a nivel laboral, a nivel familiar, a todos los niveles y evidentemente a nivel deportivo también. Por lo tanto, debemos intentar que siempre, cada noche, haya un sueño nocturno de como mínimo al menos unas 6 horas, hasta 9 horas. Esta sería la franja recomendable, de 6 a 9 horas. Dormir poco todos sabemos que es nocivo, pero ¿dormir mucho? ¿Por qué dormir mucho va a ser nocivo? Normalmente dormir mucho, es decir, más de 9 horas, viene asociado a problemas físicos. Es decir, cuando necesitamos dormir más de 9 horas es porque probablemente algo no funciona bien. De hecho, es un chivato, es un aviso de que nuestro cuerpo no está recuperando correctamente, tanto de un entrenamiento como del día a día o por cualquier otro factor estresante que tengamos. Si dormimos mucho, algo está pasando. Por nuestro día a día, lógicamente es muy difícil a veces llegar a dormir pues 8 horas por los horarios, porque nos cuesta irnos a dormir, porque tenemos responsabilidades, porque tenemos que levantarnos temprano para ir a trabajar o para entrenar. Entonces, ¿qué podemos hacer si no consigo completar esas horas de sueño nocturno? Pues una de las mejores recomendaciones sería realizar una siesta. La siesta es algo que ha sido ya ampliamente estudiado y se sabe que una siesta de 20-30 minutos puede ser muy beneficiosa. El horario en el cual entrenemos también va a determinar mucho la calidad del sueño, y es que entrenar bastante tarde puede perjudicar bastante la calidad del sueño, incluso puede hacernos
tener un poquito de insomnio o que nos cueste ir a dormir. Entonces siempre lo más importante será alejarnos, sobre todo a partir de las 7 de la tarde, intentar no realizar entrenamientos de alta intensidad. Los deportes donde nos va a afectar mucho más esa pérdida o ese déficit de horas de sueño va a ser en deportes que requieran velocidad, coordinación, habilidades técnicas, ya que al final requiere de toda nuestra atención y concentración para poder ejecutarlas. Y en el caso de la velocidad requerimos de la máxima frescura y el máximo estado de, digamos, el máximo descanso posible. Cuando estamos corriendo carreras muy largas, por ejemplo los ultra trail, donde tenemos que correr durante la noche, durante muchas horas, y al final esa pérdida de atención, ese deterioro cognitivo va a provocar que tengamos más riesgo de caída, más riesgo de lesión, lógicamente, y al final también va a perjudicar a nuestro rendimiento. Entonces siempre es importante, si vais a hacer carreras de este estilo, que intentéis acostumbrar un poquito más al cuerpo, jugar con los horarios y sobre todo practicar y entrenar en esas horas para habituar al cuerpo más que otra cosa. Pero en cambio, si nuestros entrenamientos, nuestras competiciones los realizamos en horas adecuadas y sobre todo tenemos una buena calidad del sueño, dormimos a las horas suficientes, vamos a conseguir prevenir muchísimas lesiones, vamos a mejorar nuestro rendimiento físico, nuestro rendimiento mental, y eso al final se va a traducir en mayor rendimiento deportivo. Vale, pero ¿qué pasa durante el sueño que es tan importante? ¿Por qué hay que dormir tanto? Bueno, pues durante el sueño hay 5 fases. La primera fase sería la fase de adormecimiento, es digamos esa primera fase donde notamos que nos estamos quedando dormidos, que nos llega el sueñecito, ay qué rico, y me quedo durmiendo, ¿vale? Esa sería la primera fase. La segunda fase es una fase de sueño ligero. En esta fase digamos que hay una actividad cerebral muy variable, actividad alta, baja, digamos que es una fase en la cual hay muchos cambios. En esta fase es bastante fácil despertarnos y es la fase donde más tiempo pasamos durante la noche. En esa fase es donde a veces tenemos la sensación de que nos caemos o de que nos van a atropellar o algo similar y nos despertamos súbitamente. Es en esta fase 2. Luego tendríamos la fase 3. La fase 3 sería como una transición. Dura muy pocos minutos y es una fase de transición entre el sueño ligero, que es la fase 2, y la cuarta fase, que es el sueño profundo. Esta cuarta fase, el sueño profundo, es una de las más importantes porque es, digamos, la más restauradora. Es cuando el cuerpo, digamos, llega a un estado de reposo absoluto, el ritmo respiratorio, el ritmo cardíaco, si ya habían bajado en las fases 2 y 3, en esta cuarta fase bajan más todavía y llegamos a un estado de reposo absoluto. En esta fase es muy difícil despertarse, por eso se llama de sueño profundo, y en ella pasamos pues más o menos un 20% del tiempo que dormimos por la noche. Y es la fase más restauradora porque en ella tiene lugar pues una serie de procesos bioquímicos, ¿no? Por ejemplo, se segrega la hormona de crecimiento. Es la fase en la cual el cuerpo está regenerando tejidos, recuperando. Por eso es importante siempre, si tenemos monitores de actividad o relojes que miden la actividad del sueño, estar atentos a ver la cantidad de sueño profundo, aunque bueno, son medidas aproximadas, pero nos sirven para hacernos una idea de la calidad de nuestro sueño, si estamos durmiendo bien, si estamos durmiendo mal, y bueno, en el caso de que no durmamos suficiente sueño profundo, pues intentar mejorar nuestras rutinas, etcétera, que eso lo vamos a ver a continuación. Y por último pasaríamos a la quinta fase, que es la fase REM, que recibe este nombre por las siglas en inglés de Rapid Eye Movement, que sería movimiento rápido ocular o movimiento ocular rápido, MOR, que también Garmin, si no me equivoco, en sus relojes lo llama MOR en lugar de REM. Y en esta fase pues tiene lugar, hay una actividad cerebral también bastante intensa, hay un movimiento muy rápido de los ojos, ¿vale? Está muy caracterizado por ese movimiento muy rápido de los ojos, y en esta fase es donde tienen lugar los sueños. Cuando estamos soñando, pues sería esta fase REM. ¿Qué rutinas, qué estrategias, qué técnicas, qué trucos hay para dormir mejor? Lo más normal es tener una rutina, un ritual que se le podría llamar antes de ir a dormir. Entonces este ritual podemos dar varios consejos para ello. Cada uno tiene el suyo, lógicamente, cada uno tiene su ritual, pero bueno, os voy a explicar uno que yo he estado utilizando estas últimas semanas, ¿vale? Estas últimas 5 o 6 semanas, y la verdad os puedo decir que me está funcionando muy bien y me está ayudando a descansar un montón. Bien, primer consejo: cenar temprano y en una cantidad moderada. Si tenemos que hacer una carga de hidratos porque al día siguiente tenemos un entreno muy intenso por la mañana, pues bueno, vamos a intentar pues meter un poco más de hidratos. Esto ya os recomiendo que lo valoréis con vuestro nutricionista, pero en general la recomendación es que sea una cena bastante temprano
y en una cantidad más bien moderada o baja. ¿Por qué? Porque al final eso va a hacer que el trabajo a nivel digestivo sea menor y a nivel de sueño tengamos más facilidad para coger el sueño y la calidad del sueño sea mayor. En resumen, tenemos que intentar no atiborrarnos para no tener problemas digestivos y que eso perjudique el sueño. Segundo, la habitación donde durmamos tiene que ser fresca, tiene que estar a una temperatura que no sea demasiado calurosa y sobre todo yo te recomendaría que evitaras el aire acondicionado, las calefacciones, todo lo que es el aire que seca mucho el ambiente, porque al final un ambiente seco te puede provocar pues, problemas en la respiración, sequedad, etcétera. Entonces, siempre mejor una habitación fresca, no fría ni helada, que no sintamos helor como siento yo ahora mismo, que tengo las manos rojas, pero sí que sea fresca. Luego las sábanas, el material que tengamos, la ropa de cama, pues que sean de materiales pues hipoalergénicos, que sean agradables al tacto, que transpiren, que no nos provoquen sudor. Eso también el colchón, por ejemplo, es muy importante. Y la almohada, por ejemplo, como la de Breath, que nos permita tener la cabeza sin demasiada presión, que transpire bien, que circule el aire, ¿vale? por la almohada y que se adapte a la forma de nuestra cabeza y a la altura de nuestra cabeza. Tema pantallas, importantísimo, cuarto consejo, pantallas. Siempre por lo menos una hora, hora y media antes de ir a dormir, a la hora que tú más o menos veas que vas a ir a dormir, pantallas fuera. Yo por lo menos he visto que con el móvil pierdo mucho el sueño, es decir, cuando estoy mirando el móvil me cuesta mucho quedarme durmiendo, pero en cambio ver la tele, ver una serie en volumen bajo es todo lo contrario, me ayuda a dormir. No sé si es por la distancia a la pantalla, por los tonos del color, no lo sé, pero a mí en ese caso la televisión no me perjudica a la hora de coger el sueño. En cambio el móvil, el portátil y otros dispositivos, sobre todo si estamos trabajando y estamos dándole al coco, fatal, fatal. Instagram, redes sociales, Facebook, etcétera, también. Eso hace que la cabeza no pare de darle vueltas. Fuera. Quinto consejo estaría relacionado con la iluminación. Yo tengo una lámpara regulable y lo que hago es que nada más irme a la cama la pongo en una intensidad bastante baja. Si por ejemplo voy a leer un libro, pues la dejo muy tenue y ya justo cuando me voy a dormir la apago del todo y en ese momento ya fase 1 del sueño a dormir. Y el último consejo que creo que te va a venir genial sería la descarga de pensamientos, es decir, cuando te vas a dormir ya has apagado las luces, ya estás en la cama, ese momento en el cual la cabeza empieza a darle al coco, empiezas a pensar en las cosas que has hecho durante el día, en cosas que te preocupan, en este momento donde la mayoría le cuesta, digamos, poner la cabeza, la mente en blanco y llegar a la fase 1 de adormecimiento, ¿no? La fase 1 del sueño. La recomendación que te doy es que intentes no juzgar, que simplemente vayas observando esos pensamientos y conforme entren, salgan y no te quedes dándole vueltas, no te quedes rumiando, simplemente, oye, mira, piensa, imagínate que piensas en cualquier persona, alguien que te ha ofendido, cualquier historia, no lo sé, directamente piensas en esa persona, automáticamente fuera. Otra cosa, hacer una descarga es como hacer un repaso a todo lo que has hecho durante el día, durante los anteriores días, etcétera, y liberarte de esos pensamientos. En este punto también puede ser muy interesante hacer algún ejercicio de meditación, por ejemplo, respiración consciente o alguna meditación guiada, si te gusta y te cuesta mucho el tema de la meditación. Esto creo que también te puede ayudar, yo por ejemplo también lo he hecho en algún momento, pero sobre todo lo que más me sirve es focalizarme en la respiración, intentar hacer esa descarga de pensamientos, no quedarme dando vueltas a nada y fuera. Así que ese sería el último consejo para esta rutina para dormir. Lógicamente también podemos tirar de, digamos, algunos alimentos, algunos suplementos. Y esta va a ser la última parte del vídeo. Suplementos y alimentos que te pueden ayudar de cara a coger el sueño. Por un lado tendríamos los lácteos. Por ejemplo, hay estudios que han demostrado que los lácteos, los productos lácteos, por ejemplo la leche, puede ser beneficiosa de cara a coger el sueño. ¿Por qué? Porque la leche tiene un aminoácido llamado triptófano, que digamos que es precursor de hormonas que nos van a ayudar a relajarnos. Si quieres, pues puedes tomarlo en forma de suplemento. Por ejemplo, si tomas un batido de proteína antes de ir a dormir porque tienes que conseguir una cantidad de proteína diaria que no la consigues con tu dieta, pues también esa proteína tienes que ver la cantidad de triptófano que lleva, porque seguramente te pueda también ayudar a coger el sueño. Estos son alimentos que al final lo que nos van a producir es un poquito de somnolencia, un poquito de sueño,
pero si realmente tienes un problema grave de insomnio, etcétera, creo que te puede ayudar mucho más lo que es el trabajo mental y el trabajo de relajación antes que cualquier tipo de alimento. Por otro lado está la melatonina, que es también una hormona que se encarga de regular los ciclos de sueño y vigilia, es decir, no nos daría sueño realmente, pero en personas que viajan mucho o que tienen problemas para coger el sueño por cambios de horario, quizá les puede venir bien para conseguir esa regulación. Esta hormona se segrega de forma natural en el cuerpo, sobre todo cuando respetas estas rutinas y estos ritmos del cuerpo, pero si no la respetas, si tienes muchos cambios, por lo que hablábamos antes, responsabilidades, críos, familia, lo que sea, pues puede venirte muy bien. Así que bueno, con esto vamos a ir terminando el vídeo, espero que te haya gustado mucho, perdona si me he enrollado, pero me gusta mucho ir compaginando todo lo que son estudios con mi experiencia, las cosas que yo he probado y que sé que me funcionan. Si te ha gustado, no te olvides de darle a me gusta y también te recomiendo que te pases por mi blog, donde tengo escrita una entrada en la cual hablo de todo esto y alguna cosita más que me he dejado en el tintero. Te lo dejo también en la descripción, es sergiosanchez.es/descanso. Ahí podrás leer muchas más cosas, ver un montón de referencias relacionadas con este tema y si quieres pues poder ampliar información. Bueno, pues lo dicho, espero que te haya gustado mucho y nos vemos en los siguientes.